Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en San Juan, Argentina. Y el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Espíritu de Pitón. Y vamos a ir a la lectura bíblica en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 al 19, en la versión Reina Valera 1960. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pablo y Silas, dos misioneros, dos siervos de Dios, se encontraban llevando el mensaje del Evangelio a la ciudad de Filipos. Estaban en Europa allí ellos. El Evangelio había alcanzado aquel continente. Y en una de esas tareas evangelísticas que ellos estaban realizando, se dirigían hacia un lugar donde se reunían para orar. Iban al horario de la oración. Y allí les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. En primer, la palabra adivinación significa acción y efecto de adivinar, arte de adivinar o predecir el porvenir. También cuando hablamos de adivinación estamos hablando que todo esto se hace con un fin personal o económico. En el original de la Biblia, la palabra adivinación en el Antiguo Testamento viene del hebreo, generalmente kesem, del verbo kasam, que significa practicar la adivinación, partir también, y del griego pitón, que significa espíritu de Pitón, espíritu de adivinación. En la mitología griega, Pitón era la serpiente que cuidaba del oráculo de Delfos y que fue muerta por el dios Apolo. Término general también que describe falsos sistemas para pretender conocer el pensamiento divino y obtener ayuda sobrenatural. ¿Qué nos habla la Biblia con respecto a la adivinación? Si vamos al Antiguo Testamento, la Biblia condena la práctica de la adivinación. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, por ejemplo: jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías. Y también Levítico, capítulo 19, versículo 26, dice en la Nueva Traducción Viviente: no comas carne sin primero escurrirle la sangre, no practiques la adivinación ni la brujería. Claramente, Dios condena la práctica de la adivinación. Israel iba a entrar a la tierra prometida, a Canaán, donde estas prácticas eran muy comunes. Y la orden de Dios para el pueblo era que no se contaminara con las prácticas de adivinación, con las costumbres que los cananeos tenían. Como hoy, el creyente no debe mezclarse de ninguna manera con lo que tiene que ver con la adivinación, con lo que tiene que ver con esta práctica que también es tan frecuente
una práctica que ejercen los hechiceros, los brujos, y también es una práctica cotidiana que puede que puede realizar cualquier persona cuando participa de adivinando diferentes números para poder ganar y tener una recompensa económica, como puede ser jugar a la quiniela, por ejemplo. Ahora, esta práctica es una práctica también que puede introducirse en la iglesia de Cristo, que puede estorbar a la iglesia, que puede destruir la iglesia del Señor. Y para eso, en base a los pasajes que hemos leído al comienzo, vamos a ir analizando y vamos a hablar sobre 4 características que tiene este espíritu de adivinación o espíritu de Pitón cuando este espíritu se introduce en la iglesia. Como punto número 1, este espíritu busca estorbar la oración de los creyentes. Hechos capítulo 16, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. No es casualidad que este espíritu haya aparecido en un momento crucial, cuando ellos se dirigían para orar, ya que la práctica de la adivinación y la exaltación que esta muchacha a través de ese espíritu hacía de los siervos de Dios, estaba de alguna manera desalentando lo que era la verdadera oración. ¿Por qué digo desalentando? Ya que este espíritu estaba exaltando a estos siervos de Dios. Entonces, a la hora de orar, ya la actitud de los siervos no iba a ser precisamente la actitud de un esclavo sumiso que viene ante la presencia de Dios, que rinde su voluntad ante Dios por medio de la oración, que reconoce sus debilidades y sus falencias, sino que ellos iban a ir a esa reunión de oración, pero con otro espíritu, podemos decir, con una autoestima muy alto, sintiéndose verdaderamente superiores, sintiéndose respetados, y no iba a producir el efecto que la oración comúnmente puede producir. Por ejemplo, cuando las personas se humillan, el mismo libro de Hechos de los Apóstoles cita como después de ser perseguidos, azotados y soltados, Pedro y Juan vinieron a la iglesia y oraron pidiendo valentía, humillándose ante la presencia de Dios y reconociendo que necesitaban de Dios, que necesitaban la valentía de Dios. Pero claro, este espíritu buscaba perturbar la verdadera oración, la actitud correcta a la hora de orar, que es una actitud de humillación. También cuando leemos en Hechos capítulo 1, versículo 24 al 26, vemos una situación similar. Dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Nuevamente, esta práctica, que parecía inofensiva, estaba estorbando la oración sincera. ¿Por qué estorbó? Porque ellos no esperaron la respuesta de Dios. Ellos oraron, pero inmediatamente echaron suertes. No estuvieron dispuestos a esperar un tiempo, el tiempo de Dios, que les hubiese dado la razón
en el sentido de que Dios hubiese elegido a ese apóstol número 12, pero no iba a ser precisamente Matías, sino que iba a ser el apóstol Pablo. Entonces estaba este espíritu estorbando lo que era la oración. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que ellos no tenían paciencia para esperar la respuesta de Dios. Qué importante esto, porque vemos nuevamente esta práctica estorbando la oración, estorbando lo que iba a ser la respuesta de Dios y dejando eso al azar, a la suerte. Por eso Dios en Isaías 47:13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿tanto consejo recibido te ha cansado? ¿Dónde están tus astrólogos, esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses? Que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Muchas personas buscan consejo en los astrólogos, buscan consejo, la predicción en las estrellas, en la forma de ubicarse de las estrellas, buscan en la astrología una respuesta. Y eso también es una práctica condenada por Dios. Pero a veces los mismos creyentes o siervos de Dios suelen ser esos astrólogos que dan consejos a las personas que las personas quieren oír, que si tienen que corregir a la persona no lo hacen, sino que le pronuncian al oído de las personas el consejo que las personas verdaderamente quieren recibir. Y seguramente esas personas anteriormente han buscado consejo en la palabra de Dios y no les ha agradado, han buscado consejo en otros siervos o siervas y tampoco les ha agradado, y finalmente buscan un consejo en un siervo que finalmente o sierva que les dice lo que ellas quieren escuchar. Y ese siervo termina siendo como un astrólogo. Y todo esto estorba la oración, porque impide que la persona busque el consejo en Dios, busque en la oración la respuesta de Dios, que puede llegar directamente, que puede llegar por medio de la palabra de Dios, de la palabra escrita de Dios. En segundo lugar, una segunda característica de este espíritu de adivinación o de pitón es que su objetivo son los siervos de Dios. El versículo 17 de Hechos 16 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta muchacha con espíritu de adivinación tenía un objetivo. Eran Pablo, eran Sila, eran los siervos de Dios. Exaltar la persona de los siervos de Dios, anunciar su obra delante de las multitudes, y los venía siguiendo. Tenía como objetivo los siervos de Dios. Este espíritu se mueve en las iglesias cristianas y tiene como objetivo eso. Tiene como objetivo que el siervo de Dios se sienta importante, que abandone su relación con Dios y que empiece a confiar en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus talentos, apoyarse sobre su experiencia, sobre su reputación, sobre el respeto que los demás pueden guardar o tener de él, o la consideración alta de su persona que otros pueden tener. Esto también lo vivió Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 11 al 12, dice en la Nueva Traducción Viviente: y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Estos espíritus que habían poseído a las personas usaban a las personas para arrodillarse
arrojarse frente a Jesús y gritar: tú eres el Hijo de Dios, revelando la identidad del Hijo de Dios, aparentemente exaltando la persona del Hijo de Dios, pero con un fin maligno. Pero acá es lo importante, y es que Jesús no permitió la promoción de los demonios. A Jesús no le agradó esto, porque Jesús no necesitaba la promoción de los demonios. Él tenía el respaldo de su Padre Celestial, el cual había dicho en el río Jordán: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él tenía el Espíritu Santo de Dios morando sobre él, que descendió en forma de paloma, que también lo llenó de sus dones en el desierto. Él tenía el respaldo del cielo, no necesitaba esa promoción maligna de los demonios. No había llegado el tiempo de esa revelación de identidad que los demonios estaban haciendo de Jesús. Y por eso Jesús los mandaba a callar. Mandamos a callar a esos espíritus que quieren promocionarnos como siervos de Dios, como siervas de Dios, o los dejamos directamente porque nos gusta escuchar ese halago a nuestro oído, porque nos hace sentir importantes. Como siervos de Dios debemos tener cuidado con este tipo de espíritus. Y esto no tiene que ver con la honra, porque sabe que los siervos de Dios deben ser honrados. Hay siervos de Dios que realizan su tarea bien en la obra y son dignos de doble honor, como dice la palabra de Dios. Pero esto es algo totalmente distinto. Esto tiene fines totalmente malignos a la hora de realizarse este tipo de promoción. Y Jesús no permitió esto. El objetivo de los demonios era este, ya que la Biblia dice también que también los demonios creen y tiemblan. Una fe practican los demonios, una fe muy pobre, pero los demonios saben, conocen de la existencia de Dios, por supuesto. Una tercera característica de este espíritu de adivinación o espíritu de Pitón es que es persistente. Hechos capítulo 16, versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es un espíritu persistente. Por muchos días salía al encuentro de Pablo, de Silas, de los siervos de Dios, para realizar esa promoción maligna. Era persistente, como lo fue Balaam. Números capítulo 24, versículo 1 y versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente dice: finalmente, Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó las manos y gritó: yo te llamé para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Balaam recurrió 2 veces a la adivinación para bendecir a Israel. Y Dios, como es un Dios soberano que tiene todo el control, aún por medio de la adivinación de Balaam, permitió que Israel fuese bendecido. Pero a la tercera bendición ya Balaam no recurrió a la adivinación, sino que recurrió a Dios. Y se produjo esa tercera bendición. Tercera bendición que hizo enojar completamente al rey Balac. Y ya le dijo a Balaam que no iba a recibir esa generosa recompensa, generoso dinero que él quería
dar a, a Balaam. Entonces vemos acá que ese espíritu es persistente. Persiste. Es persistente, se mete en las iglesias. Habla de este espíritu, declara este espíritu, decreta. Y es insistente en lo mismo. Hay una insistencia de declarar y decretar que se vienen tiempos mejores. Es insistente este espíritu que se manifiesta allí. Se manifiesta y que al final también por medio de la adivinación termina fallando, porque Dios tiene el control y la soberanía de todo. Pero no debemos subestimar esto, que es persistente, como Satanás es persistente, como Satanás ha persistido desde el momento de su rebelión, como Satanás ha persistido queriendo hacer caer a Jesús en el desierto. Este espíritu es persistente. Esta muchacha lo hacía por muchos días, hasta que todo esto desagradó a Pablo y reprendió a ese espíritu, y la muchacha fue libre. Y la cuarta característica de este espíritu de adivinación o espíritu de Pitón es que es la única esperanza de ganancia para quienes la apoyan o practican. Hechos 16:19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Estos hombres, sus amos, tenían el control sobre esta muchacha. Obtenían sus ganancias a través de la adivinación de esta muchacha. La muchacha ganaba dinero, ellos ganaban dinero también, era la esperanza de su ganancia, la adivinación. Pero finalmente perdieron esa esperanza. La muchacha fue libre y ellos inmediatamente pidieron la cabeza de Pablo y de Silas y los trajeron ante las autoridades, los llevaron a la cárcel. Es la única esperanza de ganancia para quienes la apoyan o practican. Como fue lo de Balaam, Judas 11 dice: ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. Balaam practicaba la adivinación, engañaba a la gente por dinero. Era la esperanza que él tenía. Y hoy en día la adivinación es la única esperanza de ganancia para los creyentes que han caído en apostasía o para los que nunca fueron creyentes y verdaderamente son hombres que pervierten la palabra de Dios, que la adulteran y que guían a las masas hacia el infierno mismo con sus doctrinas de demonios, doctrinas de hombre. Y muchos lo hacen por dinero, por ganar dinero, pero también lo hacen para ganar prestigio. Hombres y mujeres que lo hacen para ganar reputación. De esa manera, para mostrar que son espirituales ante la congregación, ante los siervos o siervas de Dios. Quieren obtener ese tipo de ganancia, pero es la única esperanza que tienen. Por eso recurren a todo esto. Así como la muchacha estaba poseída por este espíritu de adivinación, hoy hay muchos que están dentro de las iglesias y están poseídos por estos espíritus, partiendo desde el liderazgo de una iglesia que puede caer en esto, hasta sus miembros, los servidores de Dios, diáconos, diaconisas. Todos pueden
llegar a experimentar esto. Sin embargo, Dios no nos ha llamado a la práctica de la adivinación, como algunos lo hacen, que lo hacen a través de la revelación de sueños que reciben y viven hablando de sus sueños, de sus experiencias a otros, engañándolos. Hemos sido llamados no a la práctica de la adivinación, sino a la comunión con Dios. Primera de Corintios 1:9 en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. La adivinación es una práctica insegura. Puede ocurrir lo que decimos, como no puede ocurrir. La adivinación es una práctica maligna porque viene del mismo Satanás. Es una práctica pagana porque el mundo la ha aceptado. Sin embargo, la comunión con Jesucristo es lo más seguro que podemos adquirir, porque en la comunión con Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos al Espíritu Santo como nuestra guía, como nuestro maestro, como nuestro abogado. Tenemos realmente una verdadera relación con Dios y podemos ser enseñados por Él. Dice que Dios, habiendo hablado en la antigüedad a los padres de muchas maneras por los profetas, hoy en nuestros días nos ha hablado por su Hijo. En el Antiguo Testamento al profeta se lo llamaba vidente y era el representante de Dios ante el pueblo, el vocero de Dios. Y muchos caían y buscaban en falsos profetas un supuesto mensaje de Dios e incurrían en la práctica de la adivinación. Pero nosotros hemos sido llamados a tener comunión con el sumo profeta, con el profeta de los profetas, con el que no miente, con el que siempre dice la verdad porque es la verdad, y es con su Señor. Si tú has incurrido en una práctica así, hoy puedes reconciliarte con Dios. Si aceptas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Y te invito a que puedas orar conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo a ti, porque he entendido que no he sido llamado a practicar la adivinación. No he sido llamado a vivir de manera insegura, a depender del azar, a depender de la suerte, sino que he sido llamado a depender de Dios. Por eso, Jesús, te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Reconozco que desde ahora en más inicio una relación contigo, donde, Señor amado, voy a tener seguridad de salvación y donde tú vas a tratar conmigo. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, puedes tomar contacto con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, dejarnos tus datos personales, tu comentario allá, hacernos saber de dónde eres también, y si quieres recibir más enseñanza de la palabra de Dios, puedes visualizar allí en la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan nuestras predicaciones todos los jueves y los días domingos también. Así que espero que esta palabra haya sido de gran edificación para tu vida y de gran bendición. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, el pastor de dicha iglesia, y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad a través de este espacio de reflexión. Que el Señor te bendiga.